¿Alguna vez has notado que Hungría está como dividida en tres partes? Dos ríos principales dividen el territorio del país en tres regiones separadas, el Danubio y el Tisa, que por cierto es el nombre del partido que acaba de ganar las elecciones nacionales y destituyó a Viktor Orbán del poder. Pero este es un video sobre geografía, no sobre política. De hecho, me di cuenta de esto mientras jugaba un juego que me gusta, Hearts of Iron 4, porque estaba defendiendo a Hungría contra Alemania y noté que los dos ríos eran muy buenas líneas de defensa contra una invasión desde el oeste, lo que me hizo darme cuenta de que en realidad dividen perfectamente el país en tres regiones de tamaño casi idéntico. Ahora, ambos son ríos bastante grandes. El Tisa es en realidad el más grande, con una longitud de 596 kilómetros. Esto es dentro de Hungría, por supuesto, con su origen en los montes Cárpatos de Ucrania al noreste, recorriendo todo Hungría hasta su desembocadura en Serbia, cerca de Belgrado. El Danubio es un río más grande, quiero decir, cruza la mayor parte de Europa, pero su longitud dentro de Hungría es un poco menor, con 417 kilómetros. Su desembocadura está en la costa del Mar Negro en Rumania, con su fuente en algún lugar de la Selva Negra de Alemania, creo. A lo largo de la historia, ambos ríos han sido increíblemente relevantes para dividir el país o la región. Desde ser fronteras del Imperio Romano hasta impedir la expansión del protestantismo. Esto me hizo pensar, ¿es esta separación relevante para el país hoy en día? Aún así, son las tres áreas diferentes en su propia geografía. Y si es así, ¿eso impacta su vida y cultura? Vamos a averiguarlo. Para entender cómo el paisaje de Hungría da forma al país hoy en día, tienes que verlo a través de dos lentes diferentes. Su configuración actual y también su historia. Si miras un mapa de Hungría en este momento, el país está claramente dividido en estas tres partes. Sin embargo, aunque el papel de los ríos como divisores tiene siglos de antigüedad, esta división específica del país en tres partes es en realidad un aspecto relativamente reciente de su existencia. Durante siglos, estos dos ríos no se veían como divisores que partían la nación porque Hungría solía ser un país mucho más grande antes del final de la Primera Guerra Mundial. El reino histórico de Hungría abarcaba toda la cuenca de los Cárpatos. Sus fronteras no se trazaron a lo largo de ríos internos, sino a lo largo de enormes divisiones naturales que aislaban completamente la región de sus vecinos. El perímetro exterior estaba definido por las altas y escarpadas crestas de las montañas de los Cárpatos, que se extienden desde las tierras altas del norte hasta los Alpes de Transilvania en el este. Al sur y al oeste el territorio estaba delimitado por las aguas de los ríos Sava y Drava, junto con otras crestas montañosas de los Alpes del Danubio. En esa versión del país la geografía era diversa y autosuficiente de otra manera. Y así, las llanuras planas a lo largo del Danubio y el Tisa no eran las características definitorias del estado. Eran solo el centro agrícola de tierras bajas de un reino mucho más vasto. Pero todo cambió en 1920 con el Tratado de Trianón. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió más del 70% de su territorio y más de la mitad de su población. Aunque muchos migraron de regreso al territorio reducido, en realidad es una fuente muy interesante de piezas de propaganda. Las pérdidas de Trianón a menudo se mostraban comparándolas con otros países. Así que se emitieron algunos folletos de propaganda en Estados Unidos, creo que en el Reino Unido, tal vez en Francia también, mostrando la pérdida proporcional potencial de territorio de esos países, para que entendieran efectivamente cuánto había perdido Hungría. De hecho, volvieron a ocupar brevemente algunos de estos territorios durante la Segunda Guerra Mundial mediante alianzas y acciones militares. Pero esos cambios se deshicieron por completo cuando terminó la guerra porque, bueno, la alianza de la que formaban parte fue el bando derrotado. Las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial confirmaron Trianón y despojaron permanentemente al antiguo reino de la zona montañosa exterior, devolviendo estas regiones a países vecinos como Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Este cambio geográfico básicamente vació la nación, aplanó su topografía.
Hungría quedó como comprimida en la parte baja de la cuenca panónica, donde más del 70% de la tierra se encuentra a una altitud de menos de 200 metros. Con las montañas perimetrales y los ríos fronterizos naturales desaparecidos, estos ríos internos de repente se convirtieron en las características geográficas más importantes, las líneas que definen el mapa, especialmente porque se extienden de norte a sur del país sin interrupción. Debido a la concentración de la población en estas áreas, la división causada por el Danubio y el Tisa sigue siendo muy relevante hasta hoy. Dicta directamente cómo vive la gente, dónde crecieron las ciudades y cómo el país interactúa también con el resto de Europa. Así que tal vez echemos un vistazo a cada una de estas regiones para aprender un poco más sobre ellas. Si comienzas en el oeste, la región conocida como Transdanubia se extiende desde la frontera con Austria hasta el Danubio. Esta zona se caracteriza por colinas onduladas, valles y pequeñas cadenas montañosas aisladas como los Mexec o las estribaciones de los Alpes. También es hogar del lago Balaton, un cuerpo de agua muy grande, pero creo que poco profundo, que funciona como un importante centro para viajes, turismo y recreación. Transdanubia es la segunda región más poblada de estas tres. Cuenta con una red de ciudades históricas de tamaño mediano como Győr, Pécs y una que voy a pronunciar mal llamada Székesfehérvár. Debido a que está más cerca de Europa Occidental, recibe un poco más de lluvia que el resto del país, y su paisaje facilita naturalmente las conexiones internacionales con los países vecinos. El terreno ondulado se extiende de manera bastante suave hacia Austria y Eslovaquia. Esto lo convierte en el motor económico para el comercio transfronterizo con Occidente. Las autopistas y la integración industrial son bastante comunes aquí en la Unión Europea. El río Danubio funciona como una vía comercial muy vital para Transdanubia. Ancla ciudades como Győr cerca de las orillas y conecta directamente las industrias locales con los mercados de Europa Central río arriba. La tierra aquí es bastante buena, de alta calidad, permite una combinación de agricultura tradicional, ganadería y algunas regiones vinícolas históricas, de las cuales yo no tenía idea. Una vez que cruzas al este del Danubio, entras en una franja central de transición atrapada entre los dos ríos. A esta zona a menudo se le llama el interfluvio. Es bastante interesante porque esta parte del Danubio alguna vez sirvió como el Limes Germanicus del Imperio Romano, que era básicamente la frontera defensiva del Imperio Romano, delimitando su alcance. Creo que los romanos eran grandes admiradores de las fronteras naturales, así que tanto el Danubio como el Rin se usaron para esto. En este caso, la tierra al oeste del río se convirtió en la provincia romana de Panonia, mientras que al este estaba la tierra llamada Barbaricum. Bueno, al menos así la llamaban ellos. Estaba habitada y controlada por otros pueblos nómadas y tribales. No lo sé, a mí simplemente me parece genial que esta frontera interna de Hungría hoy en día, que es consecuencia de la ubicación del río, alguna vez fue otra frontera súper relevante entre poderes antiguos, también debido a la presencia del río. Topográficamente se aplana, pero el suelo aquí es bastante único porque está dominado en gran medida por arena suelta y antiguas dunas dejadas por vientos antiguos y cauces de ríos cambiantes. De hecho, hay algo de lo que me gustaría hacer un video que es la existencia previa de la cuenca panónica, como una especie de mar panónico dentro de Europa que luego perdimos. No sé, podría ser interesante hacer un video sobre eso. A pesar de ese suelo desafiante, que es un poco consecuencia de esa historia, este corredor central es la región más densamente poblada del país, principalmente por el cuello de botella del norte donde se encuentra la capital, Budapest. Budapest está como a ambos lados del Danubio. Funciona como el ancla económica y política definitiva para el país. También demuestra que, aunque la división por los ríos es interesante, no representa tres bloques completamente separados y únicos. Budapest es una ciudad tan grande que existe en ambas orillas del Danubio, conectándose con ciudades secundarias en ambos lados del río. Más al sur en este corredor hay otras ciudades regionales importantes como Kecskemét, que se conectaron más con el paisaje agrícola. Debido a que la arena no retiene bien el agua, los agricultores aquí históricamente evitaban plantar grandes campos de trigo o maíz y en cambio se enfocaban en cultivar verduras y plantar huertos de alimentos. Es muy interesante ver las diferencias agrícolas entre las tres regiones. Los pueblos en esta franja central se hicieron famosos por sus chabacanos. No lo sabía, que los lugareños destilan en aguardientes tradicionales de frutas que son algo icónicos de la región. Aunque el Danubio es visto como el más crucial, especialmente porque está justo al lado de Budapest, económicamente ambos ríos son sistemas de soporte vital para la región.
El Danubio maneja mucho transporte marítimo internacional, mientras que el Tisa proporciona riego muy importante a lo largo del borde oriental. En términos de conexión global, el corredor sirve como una especie de columna vertebral de Hungría. Canaliza todas las principales autopistas y líneas de ferrocarril desde Europa Occidental hacia Serbia y los Balcanes. Y luego, si cruzamos hacia el este hasta el río Tisa, esto nos lleva a la tercera región. Es la porción más oriental de la Gran Llanura, una región que a menudo se conoce específicamente como la región de Transtisa. El área también tiene otro ejemplo histórico de cómo el río fue una frontera relevante. Sin embargo, no tiene que ver con los romanos, fue mucho después en la historia, alrededor de los años 1500. Cuando la reforma protestante se extendió por Europa, tomó estas áreas de Hungría de una manera muy polarizada. Y la razón de esto fue el río. La dinastía de los Habsburgo, que gobernaba los restos de Hungría occidental, era ferozmente católica y contrarreformista. Y así usaron el poder de su estado para suprimir el protestantismo. En contraste, la región al este del río Tisa y la vecina Transilvania, que aún controlaban en ese momento, estaban en gran medida fuera de su control directo. Esto se debía al río. El río Tisa, combinado con un extenso, impenetrable y estacional pantano que lo rodea, actuaba como una enorme zona de amortiguamiento. Esto hacía increíblemente difícil que los ejércitos imperiales católicos marcharan hacia el este e impusieran esa contrarreforma. Y dejada a su suerte, la Transtisa adoptó abrumadoramente el calvinismo, una forma de protestantismo. La ciudad de Debrecen incluso se convirtió en el epicentro del movimiento. Se ganó el apodo de la Roma calvinista. Y aún hoy, si miras un mapa religioso de Hungría, el oeste sigue siendo predominantemente católico, mientras que el este, la Transtisa, conserva una raíz protestante reformada muy profunda, además de ser en general menos religioso. Y esto nos muestra que los ríos han sido fronteras relevantes en la región durante siglos, con un impacto duradero hasta hoy. En contraste, algunos de los impactos naturales del río Tisa como divisor se han desvanecido, literalmente hasta cierto punto. Mientras que la Gran Llanura en su conjunto es una enorme formación terrestre que en realidad cubre toda la parte oriental y central de Hungría, se extienden hasta el oeste llegando al Danubio y se prolongan bastante hacia el sur. El territorio que se encuentra estrictamente al este del Tisa tiene una identidad geográfica muy particular. Esta plataforma oriental de las llanuras es notablemente baja, incluso más que el resto del país. Desciende hasta el punto más bajo de Hungría, cerca de la ciudad sureña de Sziget. Es justo donde el Tisa se encuentra con el río Maros, cerca de la frontera con Serbia. Esta zona oriental cubre una extensión de territorio enorme. Su población está más dispersa que en el resto del país, anclada por grandes ciudades regionales y agrícolas como Debrecen en el norte, Békéscsaba en el centro-oeste y Szeged en el sur. Históricamente, este sector específico de la llanura tenía un entorno mucho más salvaje y volátil. Cada primavera, el deshielo de los altos montes Cárpatos, que ahora están fuera de las fronteras de Hungría, bajaba rápidamente hacia la cuenca del Tisa. Debido a que este territorio oriental es tan plano y carece de drenaje natural, el río se desbordaba, convirtiendo enormes extensiones de tierra en una red intransitable de pantanos, ciénagas y marismas permanentes, las que impidieron ese movimiento de la contrarreforma. Todavía puedes verlo si miras un mapa de elevación de la región. Aquí en verde puedes ver cómo las áreas alrededor del Tisa, especialmente al oeste y en el sur de esta tercera región al este, tienen una elevación entre 0 y 100 metros, lo cual es bastante bajo. Y por esto, la agricultura regular de cultivos fue prácticamente imposible aquí durante siglos. En cambio, la región se hizo famosa por la pusta, particularmente alrededor de Ortobachi, justo al oeste de Debrecen, que era una pradera muy vasta y sin cultivar donde los pastores nómadas criaban grandes manadas, algo salvajes, de ganado gris tradicional y caballos. Pero esta disposición cambió radicalmente a finales del siglo XIX, cuando el gobierno húngaro lanzó grandes proyectos de ingeniería diseñados específicamente para domar el río. Los ingenieros cortaron los meandros naturales del río para acelerar el flujo del agua y construyeron miles de millas de diques protectores que finalmente drenaron los pantanos del este. Hoy en día, el río Danubio sigue siendo una vía económica vital para el territorio oriental. Los suelos drenados se convirtieron en una zona de agricultura intensiva que ahora produce la mayor parte del trigo, maíz, girasoles y pimientos de Hungría.
Es bastante fascinante cómo una región que antes no se podía cultivar se convirtió en la zona agrícola más importante del país. Sin embargo, incluso con toda esa ingeniería, sigue siendo bastante vulnerable desde el punto de vista ambiental. Esto se debe a que sufre el clima continental más extremo del país. Experimenta veranos más calurosos, inviernos muy fríos y no recibe mucha lluvia. Lo que hace que la llanura oriental sea muy vulnerable a las sequías estacionales severas, dejando a los agricultores locales muy dependientes de los ríos, los canales gestionados y las redes de riego para mantener sus cultivos vivos. De alguna manera, esto confirma que su éxito solo es posible gracias a esa ingeniería humana. Parece que la naturaleza realmente no quiere que los cultivos puedan crecer ahí. Geopolíticamente, la zona no cuenta con barreras naturales como colinas o crestas que separen a Hungría de Rumania o Ucrania. Mientras que esa total planicie hace que construir caminos y vías de tren sea muy sencillo, también significa que la región funciona como una región fronteriza muy abierta y vulnerable. Es una de las regiones por las que los húngaros en algún momento y a veces hasta hoy se opusieron tanto al Tratado de Trianón. No solo argumentaban que era injusto porque tantos húngaros vivían en las regiones perdidas, sino que también decían que el país estaba perdiendo sus fronteras naturales. En el caso del norte y el este, es bastante cierto que perder la cordillera de los Cárpatos como barrera, que ahora es parte de Rumania, fue significativo. Además, porque el río Tisa y sus afluentes orientales todos se originaban en las montañas de los países vecinos antes de fluir hacia esta cuenca plana. La economía y la salud ambiental del este de Hungría dependen en gran medida de tratados internacionales para proteger la calidad del agua y el suministro del río. Y por eso, de alguna manera, necesitan mantener buenas relaciones con esos países vecinos al este. Así que, en última instancia, la división del territorio del país en tres por estos dos ríos que corren de norte a sur es importante, porque el principal recurso natural de Hungría es su suelo. El país carece de fuentes importantes de energía o materias primas industriales, así que depende mucho de la agricultura y también carece de litoral, por lo que dependen mucho del transporte y la navegación fluvial. Debido a que el Danubio y el Tisa marcan naturalmente los límites entre diferentes tipos de suelo, densidades de población y riesgos climáticos, los ríos todavía dictan las realidades económicas y, en consecuencia, sociales del país. Pasaron de ser simples rutas comerciales en un vasto imperio a ser las principales líneas que organizan la vida moderna húngara. Pero no van mucho más allá de organizarla. Budapest es un ejemplo perfecto de eso, con su existencia a ambos lados del río. La vida no es tan diferente entre las regiones y no hay una cultura social distinta entre ellas que cree tres identidades diferentes. Principalmente porque muchas otras cosas son comunes en todo el país. Por ejemplo, el clima, salvo una pequeña parte del este, es esencialmente el mismo en toda la región, sin importar los ríos. Todo es frío, sin estaciones secas y con veranos calurosos. Sus regiones geográficas físicas, que es un término que descubrí mientras escribía este video, también están organizadas de manera diferente a las tres que crean las divisiones de los ríos. La gran llanura húngara que mencionamos está muy influenciada por el río Tisa, pero no se limita a una sola de sus orillas. Y las otras regiones también están organizadas por otras características geográficas, y no por el Danubio o el Tisa. Pero aún así, es muy interesante que cuando ves un mapa puedes identificar estas tres regiones del país que están divididas de manera muy clara.